bueno, grande y misericordioso. Damos gracias al Señor por el regalo que nos da de poder compartir en su presencia, de estar en medio de nosotros y darnos el regalo y el honor de poder estar en su presencia, de bendecirle. Así que con esa actitud de adoración iniciamos este tiempo, Padre Santo, delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por fortalecernos. Gracias, Padre Santo, por el regalo de la vida. Un día más, bendito Dios, que nos das para adorar tu nombre, para bendecirte, para exaltar y glorificar tu santo y tu bendito nombre, Padre poderoso. Gracias, Señor, por darnos un mes más, por permitirnos ver el 12º mes de este 2024, Señor. Has sido fiel durante todo este tiempo, de este año transcurrido, Señor. A muchos tal vez nos parece tan corto el 2024. Tal vez no alcanzamos a hacer muchas cosas de las que teníamos proyectadas, Señor. Pero hoy, bendito Dios, al iniciar este mes de diciembre, venimos a hacer, bendito Dios, lo que como iglesia local nosotros hemos empezado a institucionalizar como un modo y estilo de vida para nosotros. Consagrar cada mes que inicia. Consagrarlo a ti, entregarlo a tu presencia, darte honor, darte gloria, presentar nuestras vidas, consagrarlas delante de ti, presentar así nuestras familias y consagrar nuestras familias a ti, presentar nuestros trabajos y todo lo que hacemos a diario, Señor, y consagrarlo a ti. Padre Celestial, aquí se presenta tu pueblo, este remanente de tu iglesia, que presentamos, Señor, y representamos a este núcleo congregacional en donde por tu voluntad nos has permitido resistir, seguir estando con el pie firme en ti, Señor, para ser abanderados, Señor, de esta congregación y así seguir siendo parte de tu iglesia en esta tierra, que se sigue reuniendo para adorar tu nombre, que se sigue reuniendo, Señor, para que juntos adoremos tu santo y bendito nombre, para que juntos sigamos congregándonos, creciendo, Señor, en el conocimiento de ti, forjándonos, Señor, y fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te adoramos a ti porque nos has seguido guiando a toda la verdad, a la verdad de nuestro Señor Jesucristo y a la verdad de nuestro Padre Dios. Te adoramos, Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. A ti te adoramos, rendimos honor, rendimos reconocimiento, adoración, exaltación. A ti, bendito Padre de gloria, bendito Padre de bondad que has sido bueno y bueno en extremo. A ti, Padre Celestial, con tu cuidado, con tu poder, Señor, has protegido de nuestras vidas y de los nuestros. Nos has guardado y nos has ayudado a permanecer fieles a tu camino. Consagramos diciembre para ti, Señor, y lo presentamos para que en tu gracia, en tu amor, en tu poder, podamos perseverar y permanecer, Padre bueno, en tu presencia todos los días de nuestra vida. Mientras haya aliento de vida, mientras haya vida entre nosotros, Señor, que podamos seguir con nuestra vida puesta en ti, con nuestros ojos fijados en el hacedor de nuestra vida, con todo nuestro ser, bendito Dios. Así que aquí venimos, Padre, que las palabras de nuestra boca y que la actitud de adoración de cada uno de nosotros sean gratos en esta mañana ante tu dulce presencia, mi amado Señor. Te adoramos con estos cánticos, recordando tu gran poder, adorando al único nombre en el que hay salvación, adorando el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, adorando tu nombre, Padre, a ti, Espíritu Santo de Dios.
quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Bendito sea tu santo nombre, Cristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo. Bendito sea tu nombre, Padre poderoso. Bendito seas, Espíritu de Dios, el cual nos guía, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ante tu presencia estamos. Permítenos, Señor, seguir perseverantes, firmes en la fe. Permítenos, Señor, mantenernos siempre creciendo en el conocimiento de ti y así desafiarnos en nuestro interior a cada uno de nosotros
desafiarnos en nuestra vida de fe, cómo la llevamos esa vida de fe en esta tierra. Santo sea tu nombre por siempre, poderoso es tu nombre. Y estas declaraciones que hacemos en este cántico, Señor, hoy las hacemos de todo corazón para ti, bendito Dios. Gracias por tu amor, por tu poder, por cuidar de nuestras vidas, Padre Santo. No hay otro nombre. Y así te hemos cantado y así te hemos adorado en este tiempo, en esta mañana, Señor. Gracias por tu gran poder, por cuidar de tus hijos, de cada uno de nosotros y alimentarnos a la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Presentamos este devocional en este día, Señor, último devocional del año, último devocional congregacional, para exaltar tu nombre, para adorarte. Permítenos a cada uno, Señor, en nuestra intimidad, seguir, Señor, haciendo nuestra vida devocional. Padre Santo, ayúdanos en esta disciplina espiritual, Señor, que no es fácil, pero que en ti, Señor, todo es posible. A través de activar esta vida de devocional, Señor, los beneficios para el creyente son majestuosos, maravillosos, Señor, pero a veces los olvidamos. Bendito Dios, ayúdanos a estar en ti, a doblegarnos, Señor, en tu presencia y a perseverar, a permanecer, Señor, en la dulce presencia de nuestro Dios en todo tiempo, en todo momento. Espíritu Santo, danos la fuerza, danos la fortaleza para mantenernos pegados a ti, que eres la fuente, independiente de las cosas y desafíos que vivamos en esta vida. Señor, sepamos alinear nuestra voluntad a la tuya y así, Señor, agradarte. Bendito Dios, presentamos este tiempo, este espacio, y que tu amor, tu gracia sea la que nos guíe hoy y en todo momento, hoy y siempre, Señor. Abre nuestro entendimiento y abre nuestros oídos espirituales para comprender y para entender el mensaje que tú tienes para hoy, bendito Padre, y así, Señor, poderlo llevar a la práctica. Nos quedamos contigo en esta mañana con tu bendición, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Amén. Amén, familia, muy buenos días. Un saludito a quienes se han seguido uniendo aquí a la conexión esta mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en su presencia, adorar su nombre y bendecirle. Voy a irles compartiendo la pantalla para que podamos, para poderles compartir la presentación que he preparado por aquí, para que vayamos abriendo nuestras Biblias, los que tienen allí su Biblia, y podamos ir estudiando juntos esta temática que vamos a estar analizando en este tiempo. Bueno, para este mes de diciembre tenemos por aquí, les comparto nuestro énfasis del mes, el verbo entre nosotros. El verbo entre nosotros es el énfasis para el mes de diciembre. Discúlpenme la voz que entre ayer y hoy así como me ha afectado un poquitito la garganta.
Diciembre, un mes hermoso, un mes en donde los corazones son más receptivos, porque es una época en que el mundo, de pronto tal vez comercialmente o no, pero para nosotros los creyentes es una oportunidad. Aunque para el mundo sea algo comercial, la Navidad para nosotros tiene un peso extraordinario. Es una oportunidad maravillosa para llegar a cada corazón porque se pone realmente más receptivo al celebrar, al estar recordando el nacimiento del Mesías prometido, de nuestro Redentor y Salvador. Así que este mes de diciembre es un mes para regocijarnos, para perseverar en unidad y para aprovechar también la oportunidad de seguir compartiendo el mensaje de nuestro Salvador prometido, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Diciembre, el énfasis, el verbo entre nosotros. Por eso la temática que vamos a estar estudiando en esta mañana, el título es El verbo en la eternidad. El verbo en la eternidad es un tema que vamos a estar analizando en estos minutos, pero que es un tema de ser digno de profundo estudio. Y vamos a ver unas pinceladas muy lindas acerca de esta temática. Incluso los que me han escuchado en algunos otros temas, hablando de aquella serie titulada ¿qué quiso decir el personaje cuando dijo? Entonces, este es uno de los temas que componen a esa serie que a mí me gusta mucho realmente. Está inspirada en uno de los métodos de estudio más populares, hacer preguntas a los textos, al texto bíblico, hacerle preguntas y de ahí profundizar en un lindo estudio. El verbo en la eternidad está inspirada en uno de los temas de esa serie, que quiso decir el apóstol Juan cuando dijo el verbo hecho carne vino a nosotros. Entonces vamos a ver a través de solo 5 versículos, pero eso sí, vamos a irnos yendo hacia otros textos de la Biblia. Así vamos a leer algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, muy poquitos sí, pero ahí vamos a estar analizándolos y estudiándolos. El verbo en la eternidad. El Evangelio de Juan, si tienes tu Biblia la puedes abrir y vamos comprobando. Yo como siempre les dejo los textos aquí en la diapositiva. Entonces vamos a analizar a partir del versículo 1. Entonces estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es un texto bíblico de los primeros que uno inicia a estudiar cuando llega a los pies del Señor. Y es un versículo maravilloso en donde Dios nos enseña mucho acerca de cómo fue su creación. A través del apóstol Juan nos permite ver cómo era todo desde el principio. Y entonces nos deja una pincelada muy linda de lo que era Dios, de lo que es Dios y de lo que sigue siendo nuestro buen Dios por los siglos de los siglos. El verbo en la eternidad nos lleva entonces a analizar varios aspectos interesantes porque el apóstol Juan comienza su evangelio con este prólogo que es el que nos adelanta un resumen de muchos de los grandes temas que se desarrollan a lo largo del evangelio de Juan. Entonces el punto central del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y al que Juan está dirigiendo nuestra mirada desde el mismo comienzo es nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio de Juan es de los libros que se recomiendan cuando las personas inician su vida cristiana. Leer el Evangelio de Juan nos presenta a Cristo y nos presenta como el eterno Dios también. Bueno, dentro de la introducción vamos a analizar que todo el Evangelio nos presenta, el Evangelio de Juan nos presenta su eternidad desde el principio, nos presenta su comunión con el Padre, era con Dios, como lo dice el texto, el versículo que acabamos de leer,
nos presenta su divinidad, dice el verbo era Dios, nos presenta su atributo divino de creador de todo. Y porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Nos presenta también de Jesús sus atributos divinos como vida y luz. Aquí tenemos entonces dos de los grandes yo soy que Jesús dijo de sí mismo. Yo soy la vida, yo soy la luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todos textos que tenemos al ladito del enunciado son parte de los versículos que acabamos de leer. ¿Y qué nos presenta por último el apóstol Juan? Nos presenta su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vamos a usar también el estudio por unidad de pensamiento, que hace parte también de los métodos de estudio para seguir analizando este tema tan lindo del verbo entre nosotros, el verbo en la eternidad. Y vamos a empezar con el primer punto en el versículo, en la primera línea de pensamiento que dice en el principio. O sea, aquí cuando el apóstol Juan inicia hablando que en el principio era el verbo, porque así tal cual inicia el texto de Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo con Dios y el verbo era Dios. No nos habla del principio, nosotros tenemos que inmediatamente llevarlo a la línea de cómo empieza el apóstol Juan, así tal cual como Dios inspiró para que empezara su palabra, ¿no? Para que empezara el Génesis. Y así mismo empieza el Génesis, en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese mismo paralelo con el apóstol Juan, cuando él mismo declara, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que el apóstol Juan lleva a que nuestros pensamientos vayan aún más allá de la creación, para que nos podamos trasladar a esa eternidad de Dios. El Señor Jesucristo se reafirmó a ese momento cuando Él dijo en Juan 17:6, ahora pues Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo apóstol Juan nos deja esa cita en Juan 17:5, posicionándose entonces mucho antes de la eternidad. Ahora el siguiente punto, perdón, aquí les dejo el versículo, Juan 17:5. El siguiente punto de esta línea de pensamiento era el verbo. Así nos vamos a ir para que vayamos entendiendo la comprensión de lo que vamos a ir haciendo a la luz de esta temática de reflexión del día de hoy, de cómo vamos a ir hilando la temática de hoy. Vamos a ir desglosando el texto que leímos al inicio. En el principio, segundo, era el verbo. Entonces el apóstol Juan utiliza este término, el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse justamente al Señor Jesucristo. Entonces, cuando él dice, en el principio era el verbo, entonces está hablando y refiriéndose que desde el principio era nuestro Señor Jesucristo. Este término era muy utilizado en la filosofía griega de la época, ¿no? de aquel tiempo, con el que se refería tanto a la palabra hablada como a la palabra escrita, ¿ya? Entonces, como aquella que no se ha pronunciado y que permanece también en la mente, podía equiparse a la idea de esa misma razón. Por eso era familiar, muy familiar para el apóstol Juan escribir refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como el verbo hecho carne. Para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad que se observa en el cosmos. Para nosotros tal vez no tenga esta profundidad de significado, pero recordemos para quién estaba escribiendo el apóstol Pablo si hacemos esa contextualización de sus palabras, de las palabras y de los oyentes que estaban en esa primera instancia escuchando este mensaje. Juan se refería al Señor Jesucristo con este término de este pensamiento o filosofía griega, tal vez con el fin de captar su atención de esos oyentes de aquel momento.
aunque más probable su deseo era el de corregir sus conceptos equivocados acerca del verbo, sin duda alguna. Además, utiliza el término ahora para enseñarnos que de la misma forma que la palabra o el discurso de un ser humano nos da a conocer entonces sus pensamientos y lo que él quiere transmitirnos, de esa manera clara que se nos quede en la mente. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión y exactitud y profundidad la mente de Cristo en nosotros. Por lo tanto, nos repite más adelante la idea que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el mismo Señor también dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiere revelar. Este versículo lo tengo aquí en Mateo 11:27, el que les acabo de leer. Aquel a quien Él lo quiere revelar. Sintámonos privilegiados. Es un regalo y una oportunidad maravillosa la que Dios nos da de poder saber que a cada uno de nosotros, como simples mortales, el Padre nos ha revelado esta gran verdad, su amor y su gracia en medio de nuestra vida. En este sentido también el autor de Hebreos nos dice que Cristo es la revelación definitiva de Dios. Fuera de Él no hay otra revelación, como lo dice Hebreos 1, versículo 1 al 2. Nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La grande revelación de Dios para toda la humanidad. Sigamos entonces con el hilo conductor. En el principio era el verbo y ahora vemos, analizamos, y el verbo era Dios. Con esta breve declaración, el apóstol Juan, ¿qué declara? Declara la absoluta divinidad de Cristo. Al mismo tiempo, pone en evidencia la falsedad de muchas de las posturas que los seres humanos tienen frente a Dios. ¿Cuáles otras posturas o cosmovisiones como el ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo, el politeísmo, la idolatría? Entonces, Cristo era Dios. Y nos está hablando en este aspecto, vamos a seguir analizando, este era en el principio con Dios. Todos estos puntos que estoy poniéndoles en comillas, es el mismo texto bíblico que leímos al principio, ya para que mantengamos concentrados en ese punto que estamos analizando. Este era en el principio con Dios. Y aquí lo que analizamos, este era el principio con Dios. Entender entonces que el Padre nunca estuvo solo en la creación, desde el principio estuvo con Él, y es lo que también el apóstol Juan quiere que nosotros mantengamos en la retina. ¿Qué podemos hacer cuando pensamos en esa preexistencia del Verbo, sino adorarle? Es lo que nos queda a nosotros. Judas nos deja también un texto importante ya al final de la Biblia. Aquí les dejo el texto, ustedes lo pueden ratificar después. Capítulo 1, versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué hermoso texto en este cortito libro que realmente está catalogado como de los pocos estudiados en la palabra de Dios. De todos los libros bíblicos, este libro es muy poco estudiado, pero nos deja una gran profundidad acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su deidad, de su gran poder. Miren qué texto tan maravilloso. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Desde el principio. Entonces, este era en el principio con Dios, refiriéndose al verbo hecho carne, a nuestro Señor. Siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué hermoso como también lo coloca el apóstol. Aquí nos permite estudiar, analizar, porque esta frase anterior se vuelve a repetir en un modo inverso.
con un propósito, se vuelve a repetir, el apóstol vuelve a repetirlo con un fin o con un propósito que sea imposible hacer ninguna excepción, porque desde el ángel más elevado hasta el gusano o el animalito que a nuestros ojos es más pequeñito, o llamémoslo también más insignificante a nuestros ojos, porque realmente a veces para el ojo humano hay animales majestuosos, pero hay otros que son muy insignificantes. Pero aquí nos deja una gran lección para el entendimiento de cada uno de los seres humanos. Dice, todo fue hecho por Él. Todo, absolutamente todas las cosas. Así que podemos decir que el autor y el fundador de todo lo que vemos y observamos, el fundador del cristianismo, de esto que para el mundo es una religión, pero que para nosotros es la vida misma, es estar en Cristo, es el autor y fundador del mundo entero. Juan quería que sus oyentes de esa época tuvieran claro esto, usando conceptos filosóficos en que los grandes, tal vez ilustres de aquella época, estaban más familiarizados y podía también captar la atención de ellos. Y entonces nos lo dice con estas palabras. Hoy para nosotros tal vez entender la palabra verbo, tal vez no se entiende con la misma profundidad que para aquella época las personas lo podían entender. Pero nos sigue diciendo la profundidad de este verbo por la eternidad, del verbo entre nosotros, de nuestro Señor en medio de nuestras vidas. Es apasionante poder leerlo desde la perspectiva como lo plantea el apóstol Juan y de lo que él mismo nos sigue planteando y nos sigue diciendo en este punto, este versículo que estamos analizando aquí. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho es hecho. Cuando dice todas las cosas, abarca toda la totalidad de la materia y de la existencia, absolutamente todas las cosas. Colosenses 1, 16, que es el versículo que les tengo aquí en pantalla, dice, porque en él fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermoso texto también el que nos trae a memoria el Señor a través de este tema. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares y las montañas, el sol y la luna, los ángeles y los querubines. ¿Y la conclusión cuál es? La conclusión evidente es que la materia no es eterna ni tampoco se ha organizado en su forma actual por simple casualidad, de la nada, como es una de las teorías del mundo. Y vemos entonces otro aspecto, otro hilo, que es, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta idea también es maravillosa en lo que el Señor nos recuerda, en el que Él nos enseña. Estos dos aspectos interesantes. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces repite como la misma idea del pensamiento anterior. Todo fue hecho por Él y para Él. Seguimos analizando el siguiente, que es en Él estaba la vida. En este nos vamos a detener un poquitito para recordar también otros aspectos interesantes del valor de la vida, del valor y del amor que nosotros tenemos que tener por esta vida y por el regalo que Dios nos ha dado al darnos la vida eterna. Entonces, no quiere decir que sencillamente que está vivo, porque habla de vida, entonces lo traducimos en nuestra mente como que alguien que está vivo en contraste con los ídolos muertos, por llamarlo de alguna manera, sino que Él mismo, en Él está la fuente de toda la vida. La muerte, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, porque estos dos tipos de muerte, muerte física y muerte espiritual, en donde Dios también nos dio vida cuando, aunque existíamos en este plano terrenal, estábamos muertos sin Cristo.
Entonces Él no solamente nos trae a este mundo para darnos vida en este plano terrenal, sino que también nos da vida espiritual. Y en esa muerte ocurrida por las consecuencias desde Adán y Eva, que trajeron la muerte a toda la humanidad, no solamente heredamos la muerte física, sino también la muerte espiritual con Adán y Eva. Las dos muertes las heredamos con Él. Por eso este énfasis tan importante. En Él está la vida. Pero por medio de esta fe en nuestro Señor, el ser humano puede ser reconciliado con Dios y volver a disfrutar de esa vida en Jesús. La pregunta es cómo estamos llevando esta nueva vida que el Señor nos regaló. ¿Cómo la disfrutamos? ¿Cómo la vivimos a cada instante de nuestra vida? Tengo otro versículo también del apóstol Juan que dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un versículo que hemos leído mucho, pero que muchos cristianos no le han tomado el peso de lo que Dios nos está queriendo decir aquí con este texto. Porque justamente nos está hablando de en quién hay esa vida espiritual. Y esa vida espiritual hasta dónde es prolongada por toda la eternidad. Definitivamente, la vida es la necesidad fundamental de todo ser humano y por lo tanto, todo ser humano también necesita a Cristo, que es la vida misma. En Él estaba la vida, como decía. Así que el Evangelio ilustra esta gran verdad, recordándonos el momento en que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Antes de ese momento, Jesús se presentó de la siguiente manera. ¿Lo recuerdan? Uno de los grandes yo soy de Jesús. Ahí lo plantean. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ya hemos visto otro de los grandes yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Estamos recordando yo soy la resurrección ahora. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este texto continúa diciendo varios asuntos importantes acerca de Cristo y de su deidad y de su verdad. Otro yo soy, con el mismo pensamiento, hilo en la unidad de pensamiento que estamos desarrollando, y la vida era la luz de los hombres. Así lo dice tal cual el texto. Y la vida era la luz de los hombres. Del contexto se desprende claramente estos términos, de esta sola unidad de pensamiento se desprende vida y se desprende luz, que estos pertenecen a este mundo espiritual con Dios. En este aspecto, el verbo es la luz que ilumina a todos los seres humanos en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Miremoslo primero desde ese punto de vista. Esta luz nos ilumina, así que todos aquí presentes, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir entonces que esta luz nos vino a iluminar en nuestra vida espiritual para que podamos entender el regalo de la salvación. Pero si lo llevamos entonces a nuestra vida cotidiana, la vida era la luz. Nuestro mismo Señor Jesucristo ilumina en todas las esferas de nuestra vida, sobre todo en nuestra vida emocional, que a veces se ve tan decaída por los mismos desafíos de la vida, por las mismas situaciones que vivimos en esta vida, como que nos apagamos y decaemos en nuestro aliento, en nuestra esperanza, en nuestra fuerza, en nuestro ánimo. Pero hoy el Señor nos recuerda y con su luz de esperanza viene a nuestra mente a traernos luz. Esta se convierte en una oración eficaz que les recomiendo que siempre la estemos haciendo. Señor, con tu luz disipa, quita, anula toda nube de duda en mi mente. Que la luz de Cristo se lleve. A veces nos cae como una lluvia de pensamientos tan oscuros realmente, que inmediatamente el Hijo de Dios debería identificar que estos pensamientos como tan nublados, como tan oscuros, realmente no los está trayendo ni Dios ni su Santo Espíritu. Viene del mal y también viene de mi propia humanidad caída, que está en oscuridad. Pero por eso tenemos que ser
utilizar también el discernimiento que el mismo Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Y una vez usted identifique cualquier tipo de pensamiento o emoción que le haga entrar como en esa nube de negativismo o de angustia o pensamientos de dolor o pensamientos de ansiedad, porque la misma ansiedad es un miedo al futuro. Y cuando hay un miedo al futuro es porque yo estoy dudando de quién está conmigo y quién es el que me pone el porvenir por delante en mi vida. Entonces son muchas cosas de las que nosotros tenemos que permitirnos que el mismo Dios, a través de la luz de su Santo Espíritu y de la luz de nuestro Señor Jesucristo, venga a disipar absolutamente toda tiniebla en nuestra mente, toda duda. Porque encontramos también en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que están también usando en el inicio del apóstol Juan. Por ejemplo, en Juan 8:12 dice, otra vez, es decir, Jesús nuevamente recordando. Si ustedes se dan cuenta, cuando el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, otra vez Jesús les habló. Muchas veces les había venido hablando, les había venido enseñando y les dijo esta gran verdad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Les recuerdo este hermoso texto de la Biblia, estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una triste realidad que el ser humano anda en mucha oscuridad y en muchas tinieblas. Aquí lo más triste es que los hijos de Dios anden en tinieblas. Y es una lástima y un dolor muy grande en ver a hijos de Dios tomando decisiones que parece que fueran decisiones desde las tinieblas, desde la nubosidad de sus pensamientos, porque las tinieblas nublan la vista espiritual, nublan los pensamientos, nublan los oídos. Y esta misma naturaleza pecaminosa a eso nos quiere arrastrar, a andar en estas tinieblas, en pleitos, en contiendas, en iras, en enojos, en frustraciones y a permanecer ahí como en esa nube negra. Dios nos habla a través de su Hijo, nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Te dice a ti, me dice a mí, yo soy la luz. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Aquí la pregunta es, Señor, y la oración eficaz también es. Por eso se convierte en una oración tan eficaz y es importante que identifiquemos cuando estoy teniendo pensamientos que no vienen de Cristo, sino que vienen del otro o de mi propia naturaleza caída, para que andemos en la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para todas las cosas que realizamos, grandes, medianas y pequeñas, andaremos en esa luz, en la luz de Cristo. Y así también para tu familia, para que puedas tú también llevar esta luz a otros, como Él nos dice. Ustedes entonces son la luz del mundo. Una luz se pone en lo alto. ¿Se acuerdan también las palabras de Jesús? Ustedes son la luz y la sal. Él nos pide también que nosotros ahora con Él en nuestro corazón llevemos esa luz a otro. Entonces, cuando entendemos eso, el uso que el apóstol Juan hace de la luz para designar a Jesús, al Verbo, era apropiado para que entendiéramos estos tres aspectos. Primero, que la luz es necesaria para ver y conocer. Hemos hablado en muchos otros temas cuando hablamos acerca de la luz, que el ser humano, también por orden del Creador, en nuestros ojos la vista humana tiene la capacidad de adaptarse en medio de la luz. Es decir, cuando estás en la luz o en la oscuridad, estás en un cuarto oscuro con luz encendida y de repente o se va al corte eléctrico o apagas la luz, a primera instancia todo se ve oscuro, pero transcurrido el tiempo, el ojo humano empieza a adaptarse a la luz, a la oscuridad, disculpen, se empieza a adaptar a esa oscuridad y de repente se empiezan a empezar a ver pocas cosas. Entonces ya sabes por dónde puedes ir caminando, en dónde está cada objeto de la habitación o del lugar en donde estés. El ojo se empieza a adaptar. Lastimosamente en la vida espiritual así nos pasa también en el creyente. Está en medio de la luz,
con su vida conectada a través de la oración, a través de su disciplina y de sus hábitos espirituales como la oración, el ayuno, el estudio de la palabra. Entonces hay mucha luz en tu vida. Tienes discernimiento para tomar decisiones correctas. Estás siempre muy atinado porque Dios te da sabiduría en todo lo que haces, en todo lo que emprendas, en el camino que tomas. Hay mucha luz. Pero cuando por las cosas de la vida y por las propias decisiones que tomamos, nos alejamos de esa luz, empezamos a caer en una pequeña oscuridad y así poco a poco, hasta que hay unas tinieblas. Y al principio parece que identificamos, no veo nada, hay mucha oscuridad aquí, hay mucho negativismo aquí, pero de repente nos empezamos a adaptar a esa oscuridad, a adaptar a esa tiniebla, a adaptar a eso que está allí y parece que ahí nos quedamos. Y le pasa al Hijo de Dios lo mismo que nos pasa cuando de repente, después de estar en un lugar oscuro, se enciende una luz. Parece que el destello nos deslumbra tanto que incluso tenemos que tapar un poco los ojos porque molesta a la vista. Así pasa también en el área espiritual. De repente ese resplandor llega con todo que como que nos abruma, pero hasta que la misma luz empieza a sacar todo eso en lo que nos habíamos adaptado de las tinieblas o de la oscuridad. Permita que el Señor con su luz resplandezca por completo en tu vida espiritual y así tengas la luz y ser asertivo en todo lo que vives en esta tierra. Entonces la luz es necesaria para ver y conocer. La luz es pura y además no se puede contaminar. Nada podrá destruir la luz. Por eso la luz lo penetra todo y nada se le puede esconder ante la luz de Cristo. Entonces, cuando llegamos a esa luz de Cristo, no le podemos esconder nada al Señor. Todo queda al descubierto, todo queda al desnudo, así como cuando enciendes una luz en un cuarto oscuro. El desorden o toda la tranquilidad que hay, todo queda al descubierto. Por eso cuando llegamos a Cristo, a la luz de Cristo, todo se empieza a ver al descubierto, de nuestros malos hábitos, de nuestros pecados, de los malos comportamientos, de nuestras malas acciones. Entonces podríamos decir algo que es muy duro, y yo sé que va a ser muy duro, pero hay que decirlo porque son las verdades de Cristo. Un hijo de Dios, o que creemos tal vez los demás, que es hijo de Dios porque está con nosotros en la iglesia, pero que está aquí en la luz, que se supone que Él está, pero que su vida sigue teniendo un comportamiento como si estuviera en las tinieblas. ¿Qué tenemos que decir de esa persona? Que no hay un verdadero, una conversión genuina a Cristo. Así se transparenta todo, porque ante la luz nada se puede esconder y todo empieza a salir al desnudo, si es que realmente está viviendo una vida en la luz de Cristo. Así que nos deja varias reflexiones este punto, este aspecto. El siguiente hilo conductor: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el punto final de los 5 versículos que estudiamos en el Evangelio de Juan. La luz del mundo nuevamente nos sigue insistiendo en este texto tan lindo, porque las tinieblas aquí son morales, podemos decirla, en este mundo. Hay muchas tinieblas en el área moral, producidas por el pecado, y se traduce en odio o incredulidad contra Jesús y contra sus seguidores. Ya hemos visto que estar en la luz significa entonces eso, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces un individuo puede estar en tinieblas por 2 razones: por falta de luz o de vista, o porque no tiene la luz o porque no tiene vista simplemente. Los judíos rechazaron los caminos de Dios, pero no por falta de luz, porque la luz estuvo en medio de ellos. La misma luz estuvo entre ellos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué rechazaron a Dios? Por falta de vista, por estar ciegos a las verdades de Dios a causa de la dureza de sus corazones. Esto se convierte en una oración eficaz también para orar por aquellos amigos cercanos, conocidos, familiares que aún siguen viviendo en esa oscuridad en sus vidas, que se les nota en su hablar, en su actuar, en sus acciones y en el modo de vida que llevan.
Entonces se convierte en una oración eficaz. Este pasaje nos enseña también que Satanás nunca podrá apagar la luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así termina el texto 5, el versículo 5. Entonces, esta luz seguirá brillando hasta la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí seguirá brillando, aunque las tinieblas quieran parecer muy fuertes en tu hogar, porque a veces están en nuestro hogar, o a veces están en el lugar de tu trabajo. Entonces tienes las tinieblas muy cerquita tuyo, que tal vez pueden ser una influencia poderosa con lo que veíamos en la vigilia acerca de toda la parte espiritual. Las tinieblas pueden ser muy influyentes en nuestras vidas porque están en todo lugar aquí, cuando salimos, en todo lugar están. Pero entender esta verdad nos llena de paz, de certeza y de victoria. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No prevalecerán jamás. Y esa luz brillará hasta el regreso, el retorno de nuestro Rey, para entonces brillar con todo su esplendor. Como les tenía aquí, el versículo 9 del apóstol Juan también sirve para ilustrar perfectamente la lucha entre las tinieblas y la luz, sin que éstas otra vez puedan prevalecer contra ella. En este caso, el Señor se presenta como la luz del mundo, Juan 9:5, y después lo demuestra dando vista a un hombre que desde su nacimiento había sido ciego. ¿Se acuerdan de ese versículo? Imagino que sí. Pero ese milagro fue mucho más allá en la enseñanza que nos quería transmitir el Señor, en que nos proporcionaba no solamente un milagro físico, es decir, proporcionando vista física al ciego, sino que también dio vista espiritual. Qué maravilloso. La luz llegó al ciego de Juan 9, llegó de las dos formas, la vista física y la vista espiritual. Y el Señor declaró palabras muy fuertes y poderosas que no sé si habíamos tomado el peso de esto. Porque antes de hacer la sanidad, Él dice, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Qué fuerte, ¿cierto? Fuertes las palabras de nuestro Señor. El juicio, porque nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es poder, es gracia. O también es juicio. También es justicia. Así que con estas palabras en mente, yo les invito a que terminemos con una oración, diciéndole al Padre que aquí estamos en su presencia, que nos disponemos ante Él para adorar su nombre, para bendecirle, para exaltarle. Amado Padre Celestial, hoy hemos dado varias lecciones acerca de la luz, que tú eres la luz del mundo, que tu luz es la que brilla. Y esa luz es la que está entre nosotros, el Verbo entre nosotros. Por más de 2024 años, en la forma en que la historia la ha escrito, han transcurrido 2024 años desde tu venida a esta tierra, hecho hombre, desde que tú estuviste entre nosotros, despojándote de la eternidad con Dios, de tu gloria, Señor Jesucristo. Te despojaste y te hiciste siervo y viniste y habitaste entre nosotros. Han transcurrido todos estos siglos, Señor, y aún tu luz sigue viva y seguirá por la eternidad. Y hasta que te volvamos a ver aquí en esta tierra, Señor, nosotros deseamos vivir aferrados a ti. Hoy hemos aprendido el verbo por la eternidad con este lindo énfasis que la Iglesia Mundial del Senti City nos envía para estudiar este mes. El verbo entre nosotros. Señor, hoy nos disponemos delante de ti, bendito Padre de Gloria, y rendimos nuestros corazones para que esa luz resplandezca. Así como desde el inicio hasta el final, verdades hermosas, verdades que estremecen de nuestro Señor y Rey Jesucristo, de nuestro Dios de poder. En ti, Señor, está
la vida, como lo dices en tu palabra. Y todas las cosas por ti, mi Señor, fueron hechas. Y sin ti nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en ti, Señor, en ti es la vida. Permite que cada uno de nosotros como tus hijos recobremos el verdadero sentido de ella. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? Con el propósito eterno de traer gloria a tu nombre, Señor. Permítenos vivir esta vida conforme a tu voluntad, haciendo las cosas cotidianas, en el trabajo, en el hogar, desarrollándonos en nuestras profesiones, en las cosas que amamos, cuidando de este templo con los buenos hábitos físicos, pero también, Señor, con los hábitos espirituales que nos pides que tengamos. Señor amado, aquí nos presentamos delante de tu altar en esta mañana para consagrar este mes, con lo que tú nos enseñas, con tu palabra que es luz y vida para nosotros. Consagramos, Señor, este último mes del año. Señor, que no lo veamos como que ya no hay más oportunidades porque se fue el año y tantos propósitos que me propuse, que me tracé, ya no los pude realizar. Permite que cada uno de tus hijos podamos vivir con la esperanza de lo porvenir. Podamos vivir llenos de ti, Señor. Consagramos este mes con todos sus días. Consagramos este mes con todas sus horas y todos sus minutos y todos sus segundos y todos sus instantes. Consagramos este mes con todas sus cosas lindas, pero también con las cosas difíciles que tal vez la vida nos ponga por delante. Porque cada prueba, Señor, cada prueba es la muestra que tú quieres que nosotros entendamos para fortalecer nuestro carácter, Señor. Para que se ponga a prueba realmente lo que hemos aprendido de ti. Y nuestro carácter sea fuerte, firme en nuestro Rey, nuestro Hacedor y nuestro Señor. Que tu luz resplandezca en medio de nuestra mente. Clámale a Dios, Señor amado, Señor mío, que tu luz resplandezca en mi mente y disipe todo pensamiento que está más alineado con las tinieblas que con tu luz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, anulo de mi mente todo pensamiento que está más inclinado a las tinieblas que a tu luz verdadera. En el nombre de Jesús te pido que tu luz resplandezca en mi mente, que tu luz resplandezca en mi corazón y así anule todo sentimiento, toda emoción que se asemeja más a las tinieblas que a tu luz. Que yo pueda vivir, Señor, conforme a tu voluntad. En mi vida, Señor, en todos los aspectos de mi vida terrenal. Yo viva, Señor, conforme a ti, a la luz verdadera. Porque para juicio has venido, Señor, y tú nos has revelado las verdades y el poder divino para nosotros. Gracias por este día, gracias por permitirnos estar en tu santa presencia, gracias por permitirnos estar en ti, bendito Dios. Nos quedamos contigo, nos quedamos en tu presencia, Señor amado, y que sea tu gran poder y tu gran amor en medio de nuestra vida. Clamamos como iglesia por los últimos eventos del año, la Navidad en familia y por la preparación en ayuno que hemos dispuesto, mi Señor amado, para que podamos estar, Señor, en unidad y todo lo que tú tienes para este fin de año, Señor, sea bajo tus propósitos y bajo tu voluntad para cada vida y para cada uno de nosotros como familia, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu poder, Padre Santo, en medio de nuestras vidas. Te agradecemos por tu bondad y por tu gracia extendida en medio nuestro. Te hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Amén. Amén, querida familia. Dios les bendiga. Gracias por estar acompañándonos en este espacio, en este tiempo devocional de consagración del mes. Les dejo invitadísimos para los tiempos de ayuno. Pueden escoger ya sean los 5 días o si puedan ayunar un día. Igual deseamos que se inscriban, que se vayan inscribiendo. Yo puedo ayunar el día lunes, el día martes. Recuerden que es del 9 al 13 de diciembre, 5 días de ayuno en preparación para los eventos de Navidad en familia. Vamos a estar
haciendo todos esos 5 días un tiempo cortito de oración a las 21 horas. Ahí nos vamos a estar conectando por plataforma Teams, así que así sea que no pueda hacer el ayuno por motivos personales, les invitamos a que nos puedan acompañar en esta cadena de clamor y de oración por estos eventos con que despedimos el año de Navidad en familia para Viña el 14 y para Quillota el domingo 15. Un abrazo, Dios les bendiga, que estén muy bien y que tengan un muy bendecido inicio de semana. Dios les guarde y les proteja a ustedes y a toda la familia. Chao, chao. Un abrazo muy grande y fraterno para todos. Bendiciones.